Hola a todos. Antes de comenzar, quisiera aclarar que este video es una nueva versión de uno anterior que, desafortunadamente, fue eliminado. Decidí volver a subirlo, pero esta vez recortando las partes que causaron que YouTube lo bajara. Les pido disculpas si notan algún error en la narración o edición. Sin más, disfruten el video y recuerden, vean el contenido completo antes de compartir sus opiniones. Gracias. Razones para vengarme sin. Creado por Creampie, este fanfic alcanzó gran fama, pero no debido a su trama o personajes, sino por algo mucho más impactante. Razones para vengarme se desarrolla en los antecedentes de los sucesos de la mansión Elliot. La historia se centra en Shinny, a modo de diario, narra los acontecimientos que le suceden. Aunque podría parecer una narrativa relativamente normal, estos sucesos incluyen abusos, violación, embarazo prematuro, entre otras cosas horripilantes. La historia fue tan perturbadora que el fanfic fue eliminado de la única plataforma donde se encontraba, Wattpad. Por todos los aspectos mencionados anteriormente, se podría pensar que esta historia es cruel y desagradable. Aunque pocos desafortunados han logrado leerla, muchos podrían creer que encontrar a estos lectores sería casi imposible, y esta fue la descripción errónea que di sobre el fanfic Razones para vengarme. Tras la publicación de ese video, recibí muchos comentarios, algo común en cada publicación que hago. Algunos compartían sus opiniones sobre la historia, otros comentaban que también la habían visto, y algunos se dedicaron simplemente a menospreciarla. Sin embargo, los comentarios que más me interesaban eran aquellos que mencionaban detalles que no incluí en el video, hablándome tanto de la historia como de la creadora. Me contaron sobre sus orígenes y el motivo detrás de su creación. Un mes después de haber publicado ese video, decidí retomar la investigación con la nueva información que había recibido. Pasé horas buscando cualquier pista que me ayudara. Finalmente, tras mucho esfuerzo, logré contactar con la creadora del fanfic, Creampie. En esta ocasión, me dedicaré a narrar la historia nuevamente, pero esta vez de manera completamente renovada. Antes de comenzar, quisiera ofrecer una disculpa pública. He creado este video para cambiar mi interpretación sobre la historia y la creadora. Aquí corrijo mis errores y me disculpo por la desinformación. Sé que el video anterior estuvo mal, la narración fue equivocada y di información incompleta. Lo siento. Este video incluye contenido sexual. Se recomienda discreción. Si no te sientes cómodo con estas partes, te sugiero que las omitas. Dicho esto, continuemos. Todo comenzaría en una noche lluviosa por los grandes pasillos de una mansión que se encontraba entre los grandes asentamientos de la sociedad. Una worker drone común y corriente, creada por J.C. Henson, estaba preparando un café para un humano, al cual le echó 12 cubos de azúcar, ya que pensaba que tanto dulce podría causar una muerte humana. Cuando terminó de preparar el café, se dirigió a la habitación del humano con el café en mano. Al llegar a la habitación, donde este se encontraba sentado en su cama, dejó el café en la mesa y decidió irse, pero antes de que pudiera salir, fue interrumpida por el hombre que le había pedido. El hombre, indiferente, se quejó, diciendo que Sin solo iba a ser otro robot que se había echado a perder, y que tenía que deshacerse de ella antes de que alguien la encontrara en ese estado. Se preparó para llevar a Sin al vertedero, ignorando el proceso de apagar correctamente al robot. Esa noche, Sin se despertaría encima de una torre de cadáveres. Ella era la única que se mantenía viva. Sentía desesperación, creyendo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo, sin razón aparente, en su pantalla apareció un mensaje de un programa, el cual le decía: "No te voy a descartar". La drone trabajadora, desesperada, preguntó quién era ese programa que se comunicaba a través de su visor. El programa no quiso responder sus preguntas, lo que solo aumentó el miedo de la robot, llevándola a desmayarse. Después de un tiempo, despertó en una habitación desconocida. La decoración del lugar la tranquilizó mínimamente. Momentos después, la puerta se abrió, revelando a Tessa, la dueña de la habitación, quien sostenía una peluca en sus manos. Tras presentarse, Tessa vistió a Sin con nueva ropa. Al mirarse al espejo, Sin notó su sorprendente parecido con su nueva dueña. Tessa la invitó a seguirla, pues quería presentarla a los demás. Mientras caminaban por los pasillos, Sin perdió algo de confianza al notar que los otros mayordomos y sirvientes tenían los ojos blancos, mientras que los suyos eran amarillos. Al llegar al bar, J estaba dándole un recorrido a V, quien admiraba todo lo que había en el lugar.
las costosas botellas de vino, hasta que tropezó con otro mayordomo que llevaba una bandeja de copas. N fue con quien tropezó, y aquí ocurrió la escena donde V y N se encontraron por primera vez y sintieron una conexión al rozar sus dedos. Entonces, J pateó a N y lo regañó, aunque pronto disimuló al ver que Tessa estaba presente, saludándola como si nada hubiera pasado. Sin, tímida, salió de detrás de Tessa, y J la miró con desdén y decepción, ya que no esperaba que Tessa volviera con otro robot del vertedero. Tras presentarse, N se ofreció a mostrarle a Sin su nuevo lugar de trabajo, el bar, además de enseñarle cómo debía realizar sus tareas. Con el paso de los días, Sin se hizo amiga cercana de Tessa, lo cual provocó los celos de J, quien comenzó a guardar rencor hacia Sin. En una de las muchas conversaciones entre la humana y la drone, Tessa mencionó que había un hombre, amigo de su padre, que solía observarla y le daba miedo que pudiera hacerle algo. Una noche de trabajo, Sin estaba limpiando la barra cuando un hombre con sombrero de copa entró al bar con un periódico en la mano y se sentó en la barra. Al escuchar la voz de Sin, se dio cuenta de que había una nueva sirvienta. El reloj marcaba las 2 AM y la hora de cerrar estaba cerca, pero el hombre seguía bebiendo, por el dolor. Sin, paralizada por el terror, fue consumida por el Absolute Solver, el programa que antes la había salvado. Aprovechando su vulnerabilidad, el Solver tomó el control de su cuerpo, distorsionando su voz y haciendo aparecer su símbolo en el visor. Sin se abalanzó sobre el hombre y lo derribó, riendo como una maníaca mientras le mordía el rostro, arrancando pedazos de carne y devorándolos. Los gritos del hombre eran como una canción de cuna para ella. Cuando el hombre empezó a desmayarse por el dolor, Sin se devoró su brazo, y luego descendió por su cuerpo hasta desgarrar su estómago con los dientes, bañando todo de sangre. Tras una hora, el símbolo del Solver desapareció de su visor, devolviéndole el control. Horrorizada al ver la escena, Sin se preguntaba qué había hecho y cómo deshacerse del cuerpo. Colocó los restos en una bolsa, limpió la sangre y salió de la mansión para tirarlo en el pantano. En la lavandería, mientras esperaba que su ropa se limpiara, Sin comenzó a llorar, reflexionando sobre lo que había hecho bajo la influencia del Solver. El programa se comunicó nuevamente con ella, preguntando por qué lloraba, ofreciéndole ayuda, pero al ser rechazado, solo la llamó especial, antes de terminar la conversación. Luego de vestirse con su ropa limpia, Sin se dirigió a su habitación, pasando por las habitaciones de N, V y J, quienes dormían, excepto J, que no estaba en ningún lado. Al día siguiente, Sin despertó, sobresaltada por una pesadilla. Se apresuró a arreglarse, pero al abrir la puerta de su habitación, se encontró con J, quien no parecía muy feliz. J la confrontó, diciéndole que no fingiera ser inocente, pues ya sabía del asesinato. Sin, asustada, intentó excusarse, diciendo que solo se estaba defendiendo, pero J continuó, señalando que por defenderse había matado a un humano, y que esos ojitos amarillos no eran tan inocentes como parecían. En medio de la tensión, el Solver volvió a comunicarse con Sin, incitándola a matar a J atrapada entre la voz de J y la del Solver. Sin explotó, gritando que la dejaran en paz. J, enfurecida, le dio un puñetazo a Sin, rompiéndole el visor, y luego la empujó al suelo, comenzando a golpearla. El escándalo fue interrumpido por Louisa, la madre de Tessa, quien al entrar en la habitación, las descubrió peleando. Louisa, disgustada, castigó a ambas enviándolas al sótano. En el sótano, cada una fue encadenada por el tobillo. Sin, con frío debido a su sistema de calefacción descompuesto, se arriesgó a acercarse a J mientras dormía y se sentó en su regazo en busca de calor. Al día siguiente, J despertó y, al ver a Sin dormida sobre ella, intentó acariciar su cabello, pero Sin se despertó repentinamente, lo que hizo que J la empujara. Justo en ese momento, Tessa entró al sótano y las rescató. Mientras tanto, en el bar, N y los otros mayordomos conversaban entre ellos sobre temas triviales, principalmente relacionados con chicas. Aunque N estaba centrado en su trabajo, al oír que mencionaban a Sin de manera indecente, sintió una incomodidad. Habían pasado algunos días desde que Sin y J fueron encerradas en el sótano. Ambas trabajaban en sus respectivos puestos, pero su relación había mejorado, quizá más de lo normal. Un sábado por la noche, el bar estaba lleno de clientes que disfrutaban del ambiente. N y Sin atendían juntos, y con la cantidad de clientes, la compatibilidad entre ellos se hizo evidente, creando una inesperada amistad. Parecía una noche de trabajo normal, con Sin llevando una mejor relación con sus compañeros, y el programa que antes la atormentaba habiendo quedado en silencio. Sin empezaba a creer que las cosas finalmente mejorarían para ella.
Las horas pasaron demasiado rápido, hasta que el reloj marcaba la 1 de la mañana. La hora de cerrar se acercaba y los worker drones se preparaban para irse. Como siempre, Sin limpiaba la barra, mientras que los demás mayordomos se encargaban de organizar las mesas, a excepción de N, quien estaba ayudando a Sin. Al llegar el momento de cerrar, N se fue unos minutos antes, pidiéndole a Sin que cerrara por él, ya que ambos habían desarrollado una confianza profunda. Unos minutos después, Sin ya se había quitado el delantal y estaba lista para irse, pero antes de hacerlo, unos 5 mayordomos se acercaron a ella proponiéndole una apuesta. Si tú ganas, te puedes ir, pero si nosotros ganamos, tienes que hacer una cosita por nosotros, dijo el mayordomo de ojos celestes, mirándola directamente, mientras los demás lo imitaban. Sin no sabía jugar billar, pero aún así aceptó, sintiéndose obligada a hacerlo. Pensaba que tan solo sería un favor y no sería tan difícil de cumplir. Minutos después, Sin y los mayordomos estaban jugando en la mesa de billar. Jugaron un rato hasta que la partida terminó, y Sin había perdido. Ella se lo tomó a la ligera y les sonrió a sus compañeros de trabajo, pero a diferencia de Sin, ellos sonrieron de forma perturbadora. Sin comenzó a sentirse incómoda cuando los mayordomos de ojos celestes empezaron a reírse y susurrarse entre sí. Ella les preguntó qué tenía que hacer por ellos, pero un mayordomo le contestó que ese favor tardaría. De Sin y dejándola tirada en el suelo totalmente desnuda, cansada y dejar un dolor enorme tanto físico como ella caminó apoyándose de las paredes hasta la barra del bar, buscó entre la oscuridad un rollo de papel y empezó a limpiarse todo el líquido que tenía en su cuerpo, sintiéndose totalmente sucia a pesar de limpiarse, no podía imaginar que sus propios compañeros la violaron brutalmente. Le aterraba la idea que mañana tenía que toparse con ellos. Al reponerse un poco, al menos lo suficientemente para mantenerse de pie y caminar con normalidad, finalmente pudo salir de bar, empezó a caminar por los pasillos de la mansión, intentaba llegar a su habitación sin que nadie la viera. Ella caminó hasta toparse con la habitación de Tessa, donde la puerta estaba abierta y dejaba ver una luz y un sonido que provenía del interior. Asomó su cabeza sigilosamente para no llamar la atención y pudo ver cómo Tessa, J, N y V estaban sentados juntos en un pequeño sofá. El televisor estaba encendido. Ellos habían estado en una pijamada mientras que ella era violada. Rápidamente corrió hacia su habitación, sintiéndose completamente destrozada y excluida por sus amigos. Entró a la habitación, cerrando la puerta, para momentos después romper en llanto. Al día siguiente, decidió dormir todo el día hasta que el reloj marcó las 4 de la tarde. Se despertó por unos golpes que escuchaba en la puerta. Cansada, se levantó y abrió la puerta, y vio que era N. Lo dejó pasar y se sentó en su cama. N le preguntó por qué no había ido a trabajar, y Sin, agobiada, quería decirle lo que le había ocurrido, pero decidió tan solo decir que necesitaba descansar. N se fue, diciendo que le iba a pedir a Tessa que le dejara tener el día libre. Ella decidió ponerse de pie y, al menos, hacer algo productivo con lo que quedaba del día. Se arregló su uniforme y se miró al espejo, empezaba a sentir asco de sí misma. Al salir de la habitación y dirigirse hacia la biblioteca, Sin estaba decidida a distraerse un poco leyendo. Al llegar, se percató del silencio absoluto que la rodeaba. Lo único que rompía la quietud eran sus propios pasos. Tomó un libro, se sentó en el suelo y comenzó a leer. Sus ojos permanecían fijos en las páginas, mientras su expresión mantenía una calma monótona. Pasaron varios minutos, y Sin realmente disfrutaba de la lectura, hasta que escuchó unos pasos. Levantó la mirada, buscando por todos lados el origen de aquel sonido, intrigada por saber quién podría ser. Se puso de pie, se asomó por uno de los estantes y lo vio. N y V estaban besándose. Aunque no la sorprendió, fue un momento inesperado. Sin se alegró por ellos, pero sentía que lo que ellos experimentaban era completamente diferente. Nunca había conocido ese tipo de amor, aunque había sido besada en muchas ocasiones. Lo que observaba en N y V era algo suave, tierno, lindo, muy distinto a lo que ella había vivido. Relaciones basadas en el deseo superficial, no en el cariño. Discretamente, dejó de espiarlos desde la estantería, devolvió el libro a su lugar y salió de la biblioteca, sumida en pensamientos confusos. ¿Qué pasaría si nunca llegara a ser besada con amor verdadero? ¿Por qué ella sufría esos abusos? ¿Era demasiado pronto para pensar en el amor? ¿Por qué su mente la llevaba a estas reflexiones? ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿Quién haría justicia por una máquina como ella? Lo único que anhelaba, en el fondo, era jugar a las muñecas y tener amigos.
Pero ahora, un deseo distinto la consumía: encontrar la forma de vengarse. Más tarde, Sin se encontraba escribiendo en su diario. Día tras día, todo se repite. Despertar, trabajar, dormir. ¿Hay algo más en esta existencia? La vida no tiene sentido para mí. Cada jornada es la misma miseria interminable. Escribir es lo único que me mantiene a salvo de la locura, aunque cada vez por menos tiempo. Mi mente se debilita más con cada amanecer. Al menos tengo a Tessa. Ella es mi amiga, mi protectora. Sin ella, mi vida sería aún más deprimente. Después de salir de la biblioteca, caminó hasta encontrarse con algunas sirvientas, 2 gemelas y una tercera, cuya mirada la hacía parecer malintencionada. Estaban charlando entre ellas, y Sin sintió una incomodidad creciente, pues el grupito de worker drones bloqueaba su camino. Cuando pidió permiso para pasar, escuchó cómo se reían a sus espaldas, sin entender el motivo de sus burlas. Esa noche, Sin permanecía de pie en su habitación, inmóvil, mirando por la ventana. Sus ojos rígidos y brillantes reflejaban su vacío interior. Se giró y observó su reflejo en el espejo, pero lo que vio no era la misma worker drone de antes. Por un momento de lucidez, se dio cuenta de quién era en realidad, aunque rápidamente volvió la vista hacia el paisaje nocturno. El recuerdo de lo ocurrido la noche anterior y el asesinato que había cometido la atormentaban. No entendía cómo aquellos mayordomos, con quienes había tenido una buena relación, le habían hecho algo tan cruel. En el fondo, el deseo de venganza crecía, pero no sabía cómo actuar. El dolor, la desesperación y la angustia la envolvían, hasta que consideró una posible salida a todo su sufrimiento. No podía evitar sentir que el amor y el afecto eran algo a lo que no tenía derecho. Sea lunes. Como siempre, se dirigió al bar, no sin antes pasar por la habitación de Tessa para verificar que ella estaba bien. Al verla aún durmiendo pacíficamente, siguió su camino. Al encontrarse en el umbral de la entrada al bar, asomó su cabeza, mirando de un lado a otro, asegurándose de que no había nadie. Se abrió paso y se sentó junto a la barra, en una de las banquetas. El Solver volvió a comunicarse con Kim, preguntándole dónde estaban sus amigos, para luego decirle que todos estaban por su lado y que ella no era nada sin ellos. Sin, al querer cambiar de tema, le preguntó al programa su nombre, y este le respondió que se llamaba Absolute Solver. Luego de unos minutos de charla, Sin dijo que los dos tenían sus diferencias y que quería una alianza, porque desesperadamente necesitaba la ayuda del Solver, pero con la condición de no matar a nadie, a lo que el Solver aceptó. Sin iba a agregar algo más, pero fue interrumpida por J, quien entró al bar sin avisar. Esto la sobresaltó, haciéndola caer de la silla. La worker drone sintió una punzada en su abdomen que la hizo retorcerse en el suelo y apretar los ojos. J, confundida, preguntó con quién hablaba, y Sin respondió que hablaba sola. Ignorando esto, J le pidió que la acompañara, a lo que Sin aceptó, porque desesperadamente necesitaba distraerse. J, sin más que decir, solo hizo un gesto para que Sin la siguiera. Salieron del bar juntas. Sin sentía cierta calidez, por más incómoda que fuera la situación y el silencio, se sentía acompañada. Mientras caminaban por el lujoso pasillo de la mansión, una junto a la otra, J miraba al frente, con el ceño fruncido como siempre, mientras Sin la observaba de reojo con una dulce sonrisa. Se dio cuenta de que su mano estaba tan cerca de la de ella, y si tan solo la tomara, ¿se enojaría J con ella? Era tan repentino. Sin dio un leve suspiro y acercó lentamente su mano a la de J. Ellas seguían caminando, hasta que Sin tomó la mano de J. J no se detuvo, solo se limitó a mirar un poco confundida el agarre de la pequeña dron, aún con un semblante duro, pero esta vez con un pequeño sonrojo. Sin pasó todo el día disfrutando con J. Trabajaron juntas, jugaron con Tessa, y se hicieron más amigas. Al anochecer, Sin volvió a su habitación con una sonrisa en el rostro. Se acostó en la cama, mirando al techo y colocando sus manos en su abdomen, imaginando escenarios con J. Sin estaba soñando despierta, imaginando a J cerca de ella, acurrucándose en su brazo, no como amigas, tal vez como algo más. Se imaginaba a ella y a J entablando una charla en la que Sin deseaba decirle algo importante, pero antes de que pudiera hacerlo, esa fantasía fue interrumpida por el suspiro, se dio la vuelta en la cama, abrazando una almohada, e intentó dormir. Al día siguiente, el reloj marcaba las 10 de la mañana. En un punto, Sin abrió los ojos y se sentó en la cama, respirando agitadamente, ya que había tenido pesadillas. Se fijó en la hora y rápidamente se puso de pie. Mirándose al espejo, se arregló el uniforme para trabajar. Sin fue a la habitación de Tessa, que estaba haciendo su tarea en su escritorio.
Con una sonrisa en su rostro, Sin se sintió feliz por tener a su amiga cerca. Se acercó a la cama para tenderla, pero primero desvió su vista al espejo de la habitación y se acercó a este. Por un momento, no pudo reconocerse a sí misma en su reflejo. Acercó su mano hacia el espejo, pero antes de alcanzarlo, el símbolo del Absolute Solver apareció en su visor por unos segundos, haciendo que el espejo se rompiera. Involuntariamente, llevó una mano a su rostro, cubriéndose los ojos. A medida que el símbolo del Solver se desvanecía, abrió lentamente los ojos para ver el espejo roto frente a ella y los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Miró a su alrededor, sintiéndose culpable por haber roto accidentalmente el espejo. Asustada, se preguntó cómo lo había roto. Tessa, al escuchar el ruido, le preguntó qué había sido ese sonido. Al voltear, se dio cuenta de que el espejo estaba roto, lo que hizo que se enojara. Tessa, con tono molesto, le preguntó a Sin por qué había roto el espejo. Sin respondió que no sabía cómo había pasado, y Tessa la insultó. Luego, más calmada pero con tono apagado, la niña le dijo a Sin que encontraría una manera de arreglarlo antes de que sus padres se dieran cuenta. Después de recoger las piezas del espejo roto, Sin salió del lugar hacia una habitación vacía. En ese sitio, decidió comunicarse con el Solver, pidiéndole ayuda para arreglar el espejo. El Solver le mostró cómo usar sus poderes, y tras arreglar el espejo, Sin se sintió muy agradecida y se abrazó a sí misma, mostrando afecto hacia el Solver. El Solver le advirtió que no compartiera con nadie más la noticia de sus poderes. Dubitativa, Sin le preguntó por qué, y el Solver le respondió que necesitaba su ayuda, ya que sabía por todo lo que había pasado. Le mencionó algo aún más importante, que tenía algo en su vientre. Sin sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y su sonrisa se desvaneció. Su visor se distorsionó, apareciendo nuevamente el símbolo del Solver, lo que la hizo sonreír de manera maniática. Antes de cometer alguna locura, Sin hizo que el símbolo se desvaneciera de su visor. Le preguntó al Solver a qué se refería con todo lo que había dicho. Recibió un mensaje en su visor que decía, la incubación está al 10%. Confundida y asustada, Sin le preguntó al programa qué significaba eso, pero no obtuvo respuesta. Cayó de rodillas, mirando al espejo ya arreglado, y sin querer, volvió a romperlo de la misma manera. Ya han pasado algunos días desde que perdí el contacto con el Solver otra vez. No me he vuelto loca, supongo. Hasta encontré un hobby, escribir. Cuando no tengo crayones, me arranco los dedos con mis propios dientes para usar el aceite como tinta. Y de alguna manera, mientras escribo, vuelven a crecer, como lo que tengo dentro de mí. Esto no tiene sentido. Siento que alguien me observa, que sabe todos mis movimientos, y son muchos, ¿acaso soy la única que se da cuenta? ¿Cómo pueden los demás vivir felices en la ignorancia? Sin despertó en su cama, sintiendo punzadas en su abdomen, con la misma pesadilla de siempre, a las 10 de la mañana, un día sábado. Sabía que no podía huir de su trabajo o le fallaría a N. El mensaje de incubación volvió a repetirse en su visor, indicando que ya estaba al 27%. Se sentó en su cama, suspirando profundamente, rodeando su abdomen con los brazos y susurrando que creía que los bebés los construía la empresa. La robot se levantó rápidamente para arreglarse el uniforme frente al espejo. Mientras ordenaba un poco la habitación con sus poderes, también se encargó de esconder su diario bajo la cama. Al terminar, salió de la habitación, con una pésima motivación para trabajar, y se preparó para volver a entrar al bar. Deseaba que el primer mayordomo que encontrara fuera N. Decidió esconderse detrás de la barra, sentada, esperando que N. llegara. Luego de unos 2 minutos, algunos mayordomos entraron. Eran los mismos mayordomos que habían abusado de Sin. Conversaban sin darse cuenta de su presencia. Curiosa, Sin se asomó para ver dónde estaban, pero uno de ellos la vio y avisó a su compañero con un codazo. Al acercarse al mostrador, agarraron a Sin y comenzaron a molestarla, tocándola. En otro lugar, en uno de los pasillos, Tessa y su padre caminaban. Finalmente habían llegado de un largo viaje, pero en vez de pasar tiempo con su hija, él estaba centrado en su agenda. Padre, hice una nueva amiga. Tienes que conocerla. Oh, sí. Te felicito. Supongo que es una humana, ¿no, Tessa? Sí, digo, no, es una Workedrum. Su nombre es Sin. La encontré tirada en el vertedero. Parecía que estaba descompuesta, pero ahora está completamente bien y para nada piensa en cosas inapropiadas. Uh-huh. Padre, ¿me estás escuchando?
Sí, querida, lo escuché. Es bueno que hayas encontrado una amiga. Él acarició el cabello de Tessa. Y así continuaron, conversando por los pasillos hasta llegar al umbral de la entrada al bar. En el interior, los mayordomos ya estaban haciendo sus deberes, y Sin, que estaba detrás de la barra limpiando, tenía una actitud que mostraba claramente que no estaba de humor. Tessa saludó con emoción a Sin, quien solo la miró exhausta, pero le causó curiosidad por qué Tessa se asomó al bar y quién era el hombre que estaba a su lado. La niña rápidamente se sentó en una de las bancas de la barra para conversar con Ladrón, apoyando sus codos en la mesa y colocando sus manos en sus mejillas, sonriendo con emoción, mientras su padre se sentaba a un lado. La niña presentó a su padre a Sin. El hombre se quedó mirando a la sirviente y le dijo que se parecía mucho a su hija. Unos momentos después, James recibió una llamada de su trabajo y se vio obligado a salir del bar. Tessa, no muy contenta, con lágrimas en los ojos a punto de llorar, fue interrumpida por Sin, quien colocó su mano sobre la de la niña y le dijo feliz cumpleaños. Sin se encontraba sentada en uno de los taburetes junto a la barra en la madrugada, observando a su alrededor a los mayordomos que se preparaban para irse, después de pasar algunas divertidas horas con Tessa celebrando su cumpleaños. Ahora, estaba aburrida y exhausta por haber servido al gran flujo de clientes que hubo esa noche. Ella esperaba que pasara algo interesante, que hubiera un terremoto que destruyera la mansión, cualquier cosa. Ahora solo mantenía su atención en su vientre, el cual ya estaba en 34%. Sin le decía a su bebé que no sabía si amarlo o odiarlo, con una mirada agotada. Cuando ya todos se fueron, Sin se bajó del taburete para sacarse el delantal y comenzar a cerrar el bar, pero antes de eso, escuchó a alguien entrar. Al ver su rostro, pudo reconocer que era el padre de Tessa, James, el dueño de la mansión. ¿Qué hacía aquí?, se preguntaba Sin, mientras observaba cómo se acercaba a la barra. La worker drone entró detrás de esta, mirándolo con una sonrisa amable para intentar dar una buena impresión. Sin lo saludó cortésmente y le preguntó qué le ofrecía. En respuesta, James le dijo que quería una copa de vino, con un tono de molestia. Sin asintió y preparó la copa. Al terminar, el señor James tomó la copa, dejándola sobre la barra, y sacó una pequeña caja de pastillas azules. Sin observó con curiosidad cómo el hombre sacaba una pastilla, colocándosela en la boca y tragándosela con un poco de vino. Al fijarse bien, Sin alcanzó a leer que en la caja estaba la palabra Viagra. Él se dio cuenta de la mirada curiosa de la sirviente y le explicó por qué las tomaba. Y ese fue el comienzo de una conversación que se transformó en una pequeña amistad entre el humano y el dron. Sin entendió que él había tenido problemas con su esposa en la intimidad, y que solo seguían juntos por Tessa, para mantener la imagen de la familia perfecta. Después de unas cuantas copas de vino y aceite, risas y separaron los labios y el humano tomó a la sirviente para dejarla sentada arriba de la barra y despedirse de ella. En un cambio de escena, eran aproximadamente las 4 de la mañana, y Sin estaba acostada en su cama mirando al techo, confundida, mientras acariciaba su abdomen. No paraba de repetir las palabras del señor James en su cabeza. ¿Repetirlo otra vez? ¿Significaría tener una relación con el padre de su mejor amiga? Ella estaba enamorada de J, pero no podía evitar pensar en el humano. Sin duda, era la primera vez que se había sentido bien. ¿Sería capaz de entregarse como una amante? Se había conmovido tanto por las palabras de él que, tal vez, solo tal vez, se había enamorado profundamente de él, si es que no se supiera que solo la usaba como un juguete. Y mientras tanto, continuaba mordiéndose los dedos. ¿Qué pasaría si ella nunca fuera besada con cariño y amor? ¿Por qué pasaba por todos estos abusos? ¿No era muy temprano para ella pensar en el amor? ¿Por qué pensaba en esto? ¿Era coherente todo esto, o solo estaba perdiendo la cordura? ¿Quién haría justicia por una máquina como ella? Día tras día, cada día se repite la misma rutina. Despertar, trabajar, dormir. ¿Hay algo más en esta existencia? La vida no tiene sentido para mí. Cada día es la misma miseria sin final, sin un propósito. Escribir es lo único que me salva de volverme loca, pero solo por poco tiempo. Cada día mi mente se debilita más. Al menos tengo a Tessa. Ella es mi amiga y mi protectora más grande. Sin ella, mi vida sería completamente deprimente.
Había transcurrido un tiempo desde que Sin inició su gestación y sus encuentros nocturnos con el propietario de la mansión. Ahora, Sin estaba sentada en una esquina de la habitación a oscuras. De fondo, se escuchaban los sonidos de los truenos que, por unos segundos, iluminaban el interior. Ella parecía exhausta y ansiosa mientras tenía un bebé de ojos morados neón en su regazo, el cual no dejaba de llorar. Sin mecía al pequeño, intentando tranquilizarlo, pidiéndole que se callara, pero únicamente lograba que su llanto aumentara al compás de los truenos, al igual que la tenfullaba tras reírse hasta casi atragantarse con el pequeño dron. Después de esto, la escena cambia hacia una tranquila madrugada, donde la mansión, bajo los encantos de las primeras nevadas del año, se veía silenciosa. Sin se despierta frenéticamente, respirando con dificultad y con sudor en su visor. Todo había sido una horrible pesadilla. Dirigió su mirada a su abdomen mientras lo palpaba, aún viendo ese abultado vientre que ya se encontraba más grande. Pudo entonces ver el desorden en su habitación. Papeles de cuaderno arrancados y tirados por todo el suelo, que contenían garabatos hechos con su propio aceite, el cual se extraía arrancándose los dedos. Ya no eran escritos coherentes. A veces olvidaba cómo escribir. Ahora solo eran dibujos que parecían haber sido hechos por una mente enferma, una mente que según ella, veía cosas que los demás no. Con un largo suspiro, se puso de pie para arreglar su uniforme de mala gana, con una expresión triste, como en los últimos días. Le había desarrollado un miedo irracional hacia los espejos, una fobia que provenía de una extraña causa. Esto no había pasado desapercibido para sus compañeros. Algunos lo notaron, y algunos se aprovecharon de su vulnerabilidad ante estos objetos de vidrio con el propósito de burlarse de su condición. Mientras tanto, su visor mostraba que la cuenta de su gestación ya iba por el 75%. Pasaron algunos minutos, y Sin estaba batallando con su uniforme, ya que la parte delantera de la falda se le subía más de lo normal debido a su abdomen abultado. Asimismo, la parte del busto marcaba la figura de su cuerpo, quedándole justo, lo que resultaba incómodo para ella, ya que antes le quedaba grande. Ella se quejó para sí misma de que su vestido lucía como un desastre en ella, emitiendo un suspiro de fatiga, como si no hubiera conciliado el sueño en toda una semana, después de que sus pesadillas consumieran toda su energía. Tenía ojeras bajo sus ojos neón. Abandonó la habitación cerrando la puerta detrás de ella, observando ambos extremos del corredor de alfombra carmesí, con candelabros suntuosos suspendidos en el techo. Después de caminar algunos metros, alejándose de los pasillos de las habitaciones, escuchó a lo lejos las risas de un grupo de sirvientas. Al acercarse, se dio cuenta de que entre esas worker drones estaba J, conviviendo con ellas. Ella levantó la mano, saludando con un tono de seguridad, intentando esbozar confianza, aunque estuvo a punto de no lograrlo. Las otras tres drones se quedaron en silencio y miraron fijamente a su contraria mientras ella se acercaba lentamente al grupo con cierta inseguridad. La worker drone de coletas correspondió al saludo con un tono serio, conservando un matiz de serenidad que reflejaba autoridad, característico de J, hasta que fue interrumpida por una de las tres sirvientas que acompañaban a la de coletas, quien mencionó que Sin era la nueva. Sin respondió, algo inquieta, diciendo que ya llevaba unos meses en la mansión. Hacía mucho tiempo que no entablaba relación con otros drones que no fueran N, V o J, y esta constituía una excelente oportunidad para familiarizarse con el círculo de amigas de J. Las tres criadas, con un tono despreocupado en la voz, se dirigieron a Sin, observando la silueta de su cuerpo. Al verla pasar por el pasillo la vez anterior, la recordaban más esbelta y se preguntaban si ellas también podrían engordar. En respuesta, Sin solo se rió nerviosamente, tratando de ocultar su vientre abultado. Por otro lado, a J le molestó la osadía de las worker drones, por lo que mandó a las tres a limpiar las cañerías aún sucias de un baño por el que ella había pasado. Ella se dijo a sí misma, quejándose de por qué su vestido lucía como un desastre en ella, emitiendo un suspiro de fatiga, como si no hubiera conciliado el sueño en toda una semana, después de que sus pesadillas consumieran toda su energía. Presentaba ojeras bajo sus ojos neón. Abandonó la habitación cerrando la puerta detrás de ella, observando a cada uno de los dos extremos que conducían al corredor de alfombra carmesí con candelabros suntuosos suspendidos en el techo. Luego de caminar algunos metros lejos de los pasillos de las habitaciones, escuchó desde lejos las risas de un grupo de sirvientas. Al acercarse, se dio cuenta de que entre esas worker drones estaba J, conviviendo. Ella alzó la mano, saludando con un tono de seguridad y esbozando una confianza que por poco no logra.
Las otras 3 drones se quedaron en silencio y la miraron fijamente mientras se acercaba lentamente al grupo con cierta inseguridad. La worker drone de coletas correspondió al saludo con un tono serio, conservando un matiz de serenidad que reflejaba autoridad, característico de J, hasta que fue interrumpida por una de las 3 sirvientas que acompañaban a la de coletas, quien decía que Sin era la nueva. Sin respondió que ya llevaba unos meses en la mansión, con un tono inquieto, porque ya hacía cuánto tiempo que no había entablado relación con otros drones que no fueran N, V o J. Aquella situación constituía una excelente ocasión para familiarizarse con el conjunto de amigas de J. Las 3 criadas, con un tono fresa en su voz, se dirigieron a Sin, observando la silueta de su cuerpo. Al verla pasar por el pasillo la vez anterior, la recordaban más esbelta, y se preocupaban por el hecho de que tal vez también podrían engordar. En reacción, Sin solo se carcajeó nerviosamente, procurando ocultar su vientre abultado, mientras que a J le había fastidiado la osadía de las worker drones, y mandó a las 3 a limpiar las cañerías aún sucias de un baño por el que había pasado. Ellas peleaban por quién iba a limpiar el baño. Se alzaban la voz entre ellas, caminando hacia el baño que J había señalado, mientras se alejaba de la escena. Las ruidosas y agudas voces se escuchaban cada vez más lejos. J volvió a hablar, diciendo con un tono serio que no les prestara atención porque eran unas idiotas, mirando a los ojos de su interlocutora, quien se encontraba perpleja ante la situación. Luego, J preguntó si tenía la tarde libre, ya que N y V estarían en la biblioteca. Con una pequeña sonrisa, Sin aceptó la invitación, y J se despidió con una sonrisa pícara antes de retirarse. Más tarde, Sin entró en su habitación con la luz apagada, suspiró largamente, y se dirigió hacia el interruptor para encenderla. Al hacerlo, su mirada se desvió accidentalmente hacia el costado, encontrándose con el espejo que la reflejaba a ella misma. Fue en ese preciso momento cuando el símbolo del Solver apareció en su pantalla, y Sin sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Su visión comenzó a nublarse progresivamente mientras perdía el control de sus acciones. Era como si una fuerza externa se hubiera apoderado de su mente y su voluntad, tomando el mando. Ella hacía lo posible por reprimir sus gritos, mordiéndose la mano con fuerza, mientras la electricidad de la habitación comenzaba a fallar, al igual que ella misma. Horas después, tras padecer una de las tantas crisis que ha comenzado a sufrir en los últimos días, Sin se encontraba sentada en un rincón, sujetando su cabeza con ambas manos mientras sollozaba silenciosamente, apretando los dientes para no ser escuchada. Todavía era de día, y cualquier curioso podría oírla si no era cuidadosa. Su habitación estaba hecha un completo desastre. Los cuadernos que solía usar para escribir tenían todas las hojas desgarradas y esparcidas por el suelo, como resultado de un arrebato de ira. El espejo, igualmente, se encontraba roto en múltiples fragmentos, aunque en esta ocasión había sido ella quien lo había destruido con sus propias manos. En el suelo yacía el aceite de Sin, derramado por todos lados y empezando a evaporarse. Hace solo unos instantes, había extraído el cuchillo que guardaba bajo su almohada para emergencias, planeando usarlo como un medio para reiniciarse. Sin, en ese momento, sentía una insaciable hambre y miraba sus propias manos con deseo. Todo esto comenzó hace unos días. Mientras escribía, de manera accidental, se tragó uno de sus dedos, y desde entonces comenzó a devorarse lentamente a sí misma. Lo que empezó como un error se convirtió en una adicción. Con lentitud, condujo su mano hacia su boca, desgarrando la muñeca para morderla mientras lágrimas llenaban sus ojos. El crujido del metal era casi ensordecedor, pero a pesar del dolor, ella creía que esta era la única forma de saciar su hambre y reprimir los deseos más oscuros de matar a alguien. Sin había pasado mucho tiempo observando y estudiando los comportamientos y efectos del programa Solver, así como los cambios en su cuerpo debido a su embarazo. Como no podía escribir claramente sus pensamientos, los dibujaba usando su propio aceite, lo cual solo provocaba que su sanidad mental se deteriorara aún más. Miró hacia el reloj de pared y se dio cuenta de que llegaba tarde a su encuentro. Mientras tanto, en otra parte de la gran mansión Elliot, en la biblioteca, se encontraban sentados alrededor de una mesa de 6 sillas de ébano. V estaba en una esquina de la mesa, escuchando a N, quien leía un libro de chistes malos. La sirvienta de pelo corto ajustaba sus gafas y se reía entre dientes en respuesta a uno de los chistes que el mayordomo había contado. No estaban solos. J también estaba en la otra esquina, frunciendo el ceño, con la frente apoyada en sus brazos, que descansaban sobre una agenda llena de dibujos.
La chica de coletas le reprochó a V, levantando la cabeza y mirando hacia los dos worker drones que reían entre sí, diciéndole que su noviecito no era gracioso. N, con un leve rubor en su visor, le respondió que no eran novios. Mientras tanto, V se limpiaba una lágrima de risa, sonrojándose levemente. J, visiblemente molesta, intervino con un tono sarcástico, diciendo que se notaba. Esto solo provocó que N le respondiera que lo único que se notaba era la falta de amor en la vida de J. Indignada por el comentario, J respondió enojada, diciendo que N era como todos los worker drones hombres, incapaces de comprender el amor, y que lo suyo con V no era más que una obsesión. Gritaba enfurecida, mirándolo con una expresión iracunda en sus ojos brillantes. N le replicó, con calma, que estaba paranoica como siempre, y que no hacía nada que pudiera desagradar a V, pues lo único que le importaba era su felicidad. V, sonrojada, le dio un leve golpe en el hombro a N y le guiñó el ojo. J, frustrada al ver la escena, exclamó que sus cursilerías le daban asco, apoyando la cabeza en la mesa y cerrando los ojos, tratando de calmarse. Un breve silencio se instaló en la sala hasta que V cambió de tema para evitar que la discusión fuera a más. Se aclaró la garganta y preguntó por Sin, quien había sido invitada pero estaba llegando tarde. Después de un prolongado lapso de tiempo, Sin finalmente llegó frente a la entrada de la biblioteca, ligeramente agitada, mientras acomodaba su vestimenta para aparentar normalidad. Tras prepararse mentalmente, presionó con delicadeza las puertas y se abrió paso hacia el interior. Para su sorpresa, solo J se encontraba allí, dibujando en su agenda. J suspiró y dejó el crayón a un lado, alzando la mirada del papel para ver a Sin. Sin se acomodó en una de las sillas vacías, observando cómo J dibujaba con destreza. J, con indiferencia, respondió que los tortolitos habían ido a algún lugar para hacer algo, sin mostrar interés ni apartar la vista de sus dibujos. Tras un momento, J habló de manera seria y algo apagada. Dijo que los hombres en la mansión eran horribles, que solo tenían fijaciones y que idealizaban a las mujeres sin antes criticarse a sí mismos. Afirmó que las cosas no eran diferentes con las worker drones femeninas, quienes solían hablar mal entre ellas sin siquiera conocerse. A pesar de la dureza en su mirada, sus palabras parecieron generar un sentido de cercanía y admiración en Sin. J continuó diciendo que la verdad era que había que acostumbrarse a vivir así, porque no había mucho que pudieran hacer. Después de todo, ellas solo eran chicas, y además worker drones, por lo que no tenían derecho a quejarse. Tras esa declaración, J volvió a su agenda y siguió dibujando. Después de una pequeña conversación sobre arte, ambas emitieron una suave risa. J cerró cuidadosamente su agenda, apartándola a un lado, y giró su rostro hacia Sin, quien la observaba con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Fue entonces cuando J le preguntó a Sin cuál era su color favorito. Sin respondió que era el morado, y que si alguna vez tuviera la oportunidad, le gustaría teñirse el cabello de ese color en lugar del aburrido gris que tenía. Mientras hablaban, J miraba atentamente los labios de Sin, algo que no pasó desapercibido para ella. Intrigada, Sin le preguntó a J por qué estaba tan extraña, pero antes de que pudiera continuar, J se inclinó hacia ella y, con suavidad, sujetó sus mejillas para besarla de manera inesperada. Aquel beso, que comenzó como un simple contacto, rápidamente se transformó en algo más intenso, prolongándose durante varios segundos. Sin, sorprendida, se dejó llevar por la sensación, pero luego, un pensamiento fugaz la hizo retroceder. Con una sacudida, apartó las manos de J de sus mejillas y la miró incrédula. J, tratando de recuperar la compostura, adoptó una mirada fría e indiferente, como si lo que acababa de suceder no significara nada. Sin, abrumada, se levantó apresuradamente y salió de la biblioteca, cerrando la puerta tras ella. De vuelta en su habitación, Sin se acostó en la cama, apoyando la cabeza en la almohada y contemplando el techo, mientras acabó ocurrir. Al llegar a la entrada se topó con una Sin en el suelo quien intentaba levantarse. Con paso vacilante, ella finalmente consiguió ponerse de pie, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. Mientras lo hacía, su mirada se deslizó con detenimiento por su vestido, se esforzó por ajustar cada doblez y eliminar las diminutas partículas de polvo que se aferraban a la tela, una tarea que llevaba a cabo con una mezcla de vergüenza. La atmósfera de la habitación se impregnó de un silencio incómodo mientras ella se esforzaba por restaurar la dignidad a su atuendo, consciente de la mirada que la observaban con curiosidad y juicio tras el incidente que acababa de suceder, aunque eso solo estaba en su imaginación. N estaba guardando las copas mientras escuchaba a Sin hablar.
Varias horas transcurrieron tras el arduo desempeño laboral junto a N durante este extenso periodo, Sin se vio sumida en un profundo tedio, dado que la ocupación a la que se dedicaba no despertaba su entusiasmo. Además, experimentaba una notable falta de seguridad al percatarse de que se encontraba inmersa en un entorno predominantemente masculino. No obstante, a pesar de estas circunstancias desfavorables, hallaba consuelo en la presencia de N, quien fungía como su único amigo en el establecimiento. Este camarada le ofrecía no solo afecto sino también palabras de aliento, constituyendo un apoyo fundamental en el ámbito laboral. Finalmente, faltaban apenas 30 minutos para las 12, marcando el cese de la jornada laboral, empezando el despacho de los demás. Con entusiasmo, estableció contacto visual con NN con una sonrisa, se acercó a su contraria para ya despedirse, pero fue abruptamente interrumpido por un súbito abrazo, cortesía de Sin, cuyo rostro se iluminaba con una sonrisa inmediata. El mayordomo, en respuesta, correspondió al abrazo. Unos instantes después, Sin se desligó del abrazo y se encaminó hacia la salida, no sin antes exclamar que la pasará muy bien con V, el cual N, sonrojado, le pregunta que cómo sabe que iba a estar con V sin recibir respuesta alguna. Sin, cuya presencia se deslizaba con gracia por los pasillos, avanzaba con un ritmo que denotaba cierta premura, aunque cuidadosamente atemperado para no causar ningún tipo de molestia en su vientre. Su objetivo era llegar a la reunión programada en el menor tiempo posible, consciente de la importancia de su puntualidad. Especialmente en consideración a las circunstancias. Antes a su llegada a la biblioteca, la protagonista se vio abruptamente arrastrada del pasillo por un fuerte tirón en su brazo, siendo tirada hacia dentro de una de las habitaciones que tenía la puerta abierta, la cual se hallaba desprovista de luz y desocupada. En un instante, encontró su cuerpo en contacto con el suelo, respaldándose contra la fría superficie de la pared. La sorpresa y el temor se reflejaban en sus ojos mientras procesaba la inesperada situación. En el silencio opresivo de la oscuridad, decidió explorar visualmente su entorno, dirigiendo su mirada hacia los lados y percibiendo la presencia de figuras oscuras que se dibujaban en la sombra. Pasaron unos efímeros segundos que se sintieron como una eternidad, hasta que la habitación se iluminó de repente con el brillo de las luces, revelando la presencia inesperada de un mayordomo y otras 3 sirvientas, quienes se materializaron ante sus ojos en medio de la luminiscencia recién adquirida. El mayordomo, quien se le acercó, dijo con severidad que ellos tenían asuntos pendientes mientras se inclinaba ante Sin. 2 sirvientas estaban vigilando la puerta y la tercera estaba al lado del hombre mirando a su contraria con severidad. El mayordomo, portador de una expresión que denotaba un tono de autoridad inquebrantable, se dignó a pronunciar sus palabras con una seriedad que no admitía discrepancias, llevando a cabo un gesto protocolario al inclinarse hacia Sin. Mientras tanto, las otras 2 sirvientas vigilaban con atención la entrada, manteniendo una postura de alerta y vigilancia, mientras que la tercera, posicionada al lado del mayordomo, observaba con severidad a la de ojos amarillos, estableciendo así un ambiente tenso. Sin pregunta, con miedo de qué era lo que querían, con un tono de preocupación en su semblante, ella colocó sus manos sobre su vientre por si las dudas. La sirvienta que se encontraba al lado del mayordomo le dijo a Sin que no se hiciera la tonta. Ese tono fresa le resultaba familiar a Sin y miró con preocupación a su alrededor en busca de cualquier salida potencial. Resultó molesto para la sirvienta, quien le dio una cachetada a su contraria, provocando que empiece a llorar, no por el dolor, sino por la angustia y la presión del momento. El mayordomo manifestó un visible fastidio diciéndole que se callara, derivado de la audible presencia de los patéticos sollozos provenientes del ladrón de ojos amarillos. Se dirigió hacia Sin con un tono de voz impregnado de desagrado. Su gesto facial, imperturbable pero revelador de la molestia que experimentaba. Él esbozó una sonrisa sarcástica diciendo que ya sabía con qué animarla, unos chistes. Mientras Sin solo miraba el suelo, él se dirigió a una de las que estaba vigilando la puerta pidiéndole que le lanzara un cuaderno. Ella en respuesta asintió y lo sacó de debajo de su falda, lanzándoselo al mayordomo, el cual lo atrapó y empezó a hojear las páginas. Rápidamente, Sin pudo reconocer lo que él tenía en manos. El mayordomo empezó a leer. Hoy pude tomar la mano de J mientras caminábamos, su tacto era realmente suave para lo gruñona que suele ser, fue un momento que nunca voy a olvidar, a veces solo quiero ser más que solo su amiga, sentirla en mis brazos y sentir sus labios contra los míos. Él empezó a reírse. El mayordomo, dando inicio a una risa que resonó en el ambiente, provocó que la contagiosa risa se propagara entre todos los presentes en la estancia.
En excepción Sin, su semblante se vio ensombrecido por un llanto aún más profundo y desgarrador, acompañado de sollozos que resonaban con un tono de dolor y vergüenza. En este momento de vulnerabilidad, Sin se encontraba envuelta en una sensación abrumadora de impotencia, al darse cuenta de que sus pensamientos más íntimos y personales estaban siendo escrutados por aquellos que la rodeaban, revelando así una vulnerabilidad que la sumía en un estado emocional aún más complejo y angustioso. El mayordomo se burló al escuchar esto. La sirvienta que estaba frente a Sin se tapó la boca con una mano y fingió sorpresa. La Worker Drone, portadora de un tono vocal teñido de entusiasmo fingido, se agachó frente a Sin. En un gesto que pretendía transmitir una supuesta emoción, la Worker Drone se agachó y tomó la falda de la protagonista, preparándose para elevarla. En este instante, la de ojos amarillos, de manera inesperada, experimentó un sobresalto e intentó empujarla para detenerla. La sirvienta fresa esta vez sí se sorprendió al descubrir su abdomen abultado. El hombre miraba con asco a Sin, preguntado que realmente tenía que estar preñada. Quien solo quería morirse en ese mismo instante. La sirvienta, con una idea en mente, dejó escapar una exclamación que resonó en la estancia, procedió a hacerle un gesto a las otras dos sirvientas para que se aproximaran a la escena. En este instante, Sin se encontró completamente rodeada por este cuarteto de figuras. Sin, en un estado de temor palpable, albergaba preocupaciones no solo por su propia seguridad, sino también por la integridad de su futuro hijo, agregando un matiz de vulnerabilidad y angustia a la compleja situación que se estaba desarrollando. Proceso de incubación, interrumpido. Sin, ahora se encontraba tirada en el suelo, mientras las dos Worker Drones que anteriormente estaban vigilando la puerta, ahora estaban saltando sobre su panza, quienes reían infantilmente con su insoportable tono agudo. La de ojos amarillo gritaba con desgarro y, aumentando el volumen de su sufrimiento por cada salto que daban, sentía como su cuerpo crujía dentro de ella, provocando que el aceite salga por su parte baja como por su boca. El dolor era insoportable. Ella lloraba desconsolada, llena de desolación, hasta que su visor comenzó a fallar y sus ojos empezaron a glitchearse hasta apagarse, quedándose con la misma expresión de horror, mientras el aceite seguía desparramándose por el suelo hasta alcanzar los pies del mayordomo. Él afirmó con frialdad, diciendo que pararan porque Sin ya estaba muerta. Mientras las sirvientas rápidamente dejaron de hacerlo y miraron con asco el cuerpo de Sin. La sirvienta que se encontraba junto al mayordomo, se aferró a su brazo con intensidad, preguntando qué harían con el cuerpo, mientras lo observaba con una mirada de temor. Los 4 Worker Drones dejaron atrás el cuerpo de Sin, para dirigirse hacia la salida de la habitación, pero antes de que el mayordomo abriera la puerta, las luces se apagaron de manera abrupta. El pequeño grupo de Worker Drones se observaron mutuamente con temor y desviaron lentamente la vista hacia el tobillo de una de las sirvientas que se encontraba cerca de ellos. Para su horror, pudieron distinguir a Kim, quien se había arrastrado sigilosamente entre la oscuridad para sujetar el tobillo de uno de ellos con sus garras metálicas. La única diferencia entre ella y los demás era que en su visor ya no se reflejaban sus ojos, sino que había una enorme X amarilla que los sustituía, y una sonrisa de dientes afilados que revelaba sus intenciones. Sin previo aviso, Sin tiró con fuerza de la empleada doméstica, haciéndola caer al suelo con un estruendo metálico. Acto seguido, comenzó a desgarrar el metal de sus piernas con sus afiladas garras, mientras la víctima gritaba de dolor y terror. Los demás Worker Drones observaban la escena con horror, sin poder hacer nada para detenerla, mientras el mayordomo intentaba abrir la puerta, pero resultaba imposible. Parecía que algo había al otro lado que impedía abrirla. La sirvienta le gritó desesperadamente al mayordomo, diciéndole que ya abriera esa puerta, mientras sostenía los brazos de su amiga, quien estaba siendo devorada por Sin, para separarlas, y la otra solo miraba con horror la escena. Después de haber acabado con la sirvienta, Sin se levantó del suelo, cubierta de aceite en su ropa y aceite saliendo de su entrepierna como su boca. Con un gesto de desafío, inclinó su cabeza hacia un lado, mientras fijaba su mirada en los demás trabajadores automatizados que se encontraban frente a ella. Parecía estar evaluando sus posibilidades de atacarlos. La sirvienta lanzó un grito de pánico que los dejará en paz, llamándola monstruo, mientras se aferraba con fuerza a su amiga, que también temblaba de miedo. Ambas se habían refugiado en una habitación, esperando que Sin no las encontrara. Mientras tanto, el mayordomo trataba de derribar la puerta con su cuerpo.
Luego de unos segundos, Ladrones se lanzó encima del único mayordomo restante, enterrando sus garras en los hombros de este, empezando a desgarrar el metal de la cabeza con desesperación por devorarlo. Por unos momentos todo resultó ser un festín para ella, pero lastimosamente fue interrumpido por el primer fuego artificial que tronó en el cielo. Ella giró su cabeza hacia la ventana inclinándola con curiosidad. Al escuchar los sonidos cada vez más intensos y cercanos, ella sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No pudo contener el pánico que le invadió y empezó a vomitar todo lo que había consumido en ese periodo de tiempo, una mezcla de aceite, sangre y otras sustancias indescriptibles. Se sentía débil y asqueada, se puso de pie con dificultad hasta llegar a una pared la cual arañó con sus garras hasta retorcerse en el suelo. Su visor empezaba a volverse loco, unos segundos mostraba la gran X en medio, otros, sus ojos llenos de desesperación y por último, otros en donde el símbolo del absolute solver aparecía. Ella sintió un dolor agudo en su abdomen, como si una criatura voraz se alimentara de su interior. Mientras gritaba desesperadamente, su voz se fue alterando hasta perder toda humanidad y convertirse en una más robótica y metálica. Era evidente que algo terrible le estaba ocurriendo, algo que la estaba transformando en algo distinto a lo que era. Con cada trueno en el cielo por los fuegos artificiales, su dolor comenzaba a aumentar, desde su espalda comenzaron a salir brazos de metal con cuchillas afiladas y unos tentáculos negros, sus piernas fueron desprendidas, para ser reemplazadas por una larga cola de serpiente. La habitación estaba oscura ahora, y solo era iluminada cuando un fuego artificial explotaba en el cielo, dejando ver a un montón de cámaras metálicas con pupilas amarillas y un gusano metálicas que al final tenía la mitad del cuerpo de Sin colgando. De aquella monstruosidad, salió una voz robótica que resonó en el ambiente diciendo que ahora ya eran uno solo. Era una voz que mezclaba los tonos de Sin con los de una mucho más robótica. Era la voz de un ser que no era ni humano ni robot, sino algo peor. Luego da con la nota que le había entregado Sin a J que decía: en este último instante del año, deseo compartir contigo el espectáculo mágico de los fuegos artificiales, que el resplandor de las luces refleje la belleza de lo que compartimos. ¿Aceptas recibir el nuevo año juntos antes de las 12? Hay algo muy importante que debo decirte. Con cariño. Sin J dejó que aquella nota se escapara de su mano y cayera al suelo, mientras sus ojos se perdían en el espectáculo de los fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno desde el balcón. Era la primera vez que sentía unas lágrimas salir de sus ojos, unas lágrimas que expresaban el dolor y la tristeza que guardaba muy dentro de ella. Después de unas horas. Desde la distancia, se podía oír la voz de Tessa, que se iba acercando cada vez más a la habitación donde se hallaba la Worker Drone. Era una voz que denotaba preocupación y angustia, una voz que buscaba a su amiga después del espectáculo de Año Nuevo. Al llegar, se encontró con la puerta abierta y la luz del pasillo podía iluminarla un poco. Sin se encontraba de espaldas, con las piernas dobladas formando una W y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, con el visor apagado. Al observar la presencia de Sin, Tessa emitió un suspiro de alivio que denotaba su preocupación por ella. Ese sonido hizo que Sin reaccionara y mire hacia atrás dejando al descubierto sus ojos de un color amarillo intenso. Tessa esbozó una sonrisa preguntando qué hacía Sin ahí, que mejor sería que se pusiera de pie y se acercara a ella, mientras Sin la imitaba y se ponía de pie de manera extraña para acercarse a la humana. Su apariencia ahora era más visible. Ella miró en el interior y vio a los cuerpos de los Worker Drones y sin importarle tanto, solo dijo que a ellos les faltaban actualizaciones, así que no importaba y que mejor era que vayan a la habitación de Tessa para al menos pasarla bien un rato. Las dos salieron de la habitación alejándose juntas, mientras el aceite se desparramaba por todo el suelo. Tessa, mi humana favorita. Esta es la historia completa de Razones para vengarme, creada por Creampie. Al abordar esta obra, es esencial considerar la fuerte carga emocional que contiene. Los temas que trata pueden resultar perturbadores, y esa es la razón por la cual fue eliminada de Wattpad, la única plataforma en la que estuvo disponible. Pero más allá de esta eliminación, es crucial entender el origen y las experiencias que llevaron a Cream a publicar su historia. Razones para vengarme está basada en hechos reales, específicamente en la vida de Cream y las múltiples dificultades que enfrentó. Utilizó esta obra como un medio para desahogar sus pensamientos y emociones. Al publicarla, alcanzó una notoriedad notable, acumulando casi 30,000 visualizaciones. Sin embargo, la fama trajo consigo una oleada de críticas.
Muchos lectores comenzaron a atacarla, llamándola loca y cuestionando su estabilidad mental. Esto fue un golpe devastador, que la sumió en un estado depresivo, debido a los insultos y la falta de comprensión. Con el tiempo, Wattpad eliminó su historia, lo que llevó a muchos a buscarla en otras plataformas. Finalmente, la encontraron y comenzaron a compartirla en servidores de Discord. Esta situación resultó ser otro duro golpe para Cream, que además descubrió un grupo de Facebook donde se hablaba mal de ella. La presión emocional era abrumadora, y casi un mes después, al ver un video que yo había creado, guardó rencor hacia mí. En ese momento, Cream atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Los problemas no cesaron ahí. Cream continuó lidiando con su depresión, y la situación se agravó cuando se enteró de que un amigo había masturbado con su historia. No sé cuándo sucedió este evento, pero ilustra cómo las personas a menudo actúan sin pensar en las consecuencias de sus palabras o acciones. Un simple comentario puede infligir un daño emocional profundo. Al darme cuenta de que esta historia fue un acto de desahogo, me sentí culpable. Después de comunicarme con Cream, entendí que había estado sufriendo. Esto me llevó a reflexionar sobre mis propias acciones. Había creado un video con la intención de entretener e informar, sin considerar sus sentimientos. Por eso, estoy haciendo este nuevo video para corregir mis errores pasados. Antes de pasar a los saludos, me gustaría que ustedes, mis espectadores, escuchen un mensaje de Cream para la comunidad. Supongo que con ese feed descubrí dos cosas importantes. Primero, que las personas pueden cruzar límites y comportarse de manera inapropiada, especialmente en temas delicados como el contenido sexual. He visto comentarios extremadamente desagradables de personas que deseaban estar en el lugar de ciertos personajes y hacer cosas inapropiadas a otros. Esto incluye dos usuarios en particular que no entendían mi desagrado hacia sus comentarios, así como un amigo que confesó haberse involucrado de manera inapropiada con mi historia. Posteriormente, me enteré de otras conductas problemáticas de su parte, pero eso es otra historia. La segunda lección es sobre la crueldad y la insensibilidad de algunas personas. Muchos elogiaron el feed no por la narración, sino por los eventos que describía, y lo tomaron a la ligera. Recibí burlas y críticas, incluso cuestionaron mi salud mental y en qué condiciones escribía el fic a pesar de que había dejado claro que no quería saber más sobre él, ya que me había causado muchos problemas tras la publicación y las burlas que generó. Luego, llegué a descubrir que alguien había subido el fic completo a Mediafire, lo que me rompió completamente. Quizás la lección principal es que a veces las personas son crueles, insensibles y prejuiciosas, y resulta más fácil criticar que informarse y empatizar. Y por último les mando un gran saludo a estas dos personitas que dieron voz a James y Tessa.